Bendiciones, hermanos, amigos o persona que me escucha. ¿Qué tiempos aquellos de la crucifixión de nuestro Señor? Fue tan sonado, así tan sonado, que hasta la fecha seguimos escuchando hablar y hablando de ese evento tan importante de nuestro Señor Cristo Jesús. La crucifixión de nuestro Señor fue determinante. E hicimos unas coplas, unos versos, pero cantados. Le pusimos coplas cristianas y las vamos a cantar. Coplas cristianas, vamos a cantarla en el nombre de nuestro Señor. Amén. Vamos adelante. Hermanos, quiero exaltar el amor del Nazareno, el amor del Nazareno. Hermanos, quiero exaltar, por amor al pecador, se dejó crucificar, por amor al pecador. En tanto Jesús murió, el diablo pensó haber ganado, Jesucristo resucitó y al mundo había salvado. Entre tanto Jesús murió, el diablo pensó haber ganado, Jesucristo resucitó y al mundo había salvado. Jesús al diablo venció, no cabe la menor duda, no cabe la menor duda. Jesús al diablo venció y a las huestes de maldad, a todas las derrotó, a las huestes de maldad con su vida él pagó. El precio fue muy pesado, librándonos del pecado, a todos nos perdonó, con su vida él pagó. El precio fue muy pesado, librándonos del pecado, a todos nos perdonó. Hermanos, quiero exaltar el amor del Nazareno, el amor del Nazareno. Hermanos, quiero exaltar, por amor al pecador, se dejó crucificar, por amor al pecador. En tanto Jesús murió, el diablo pensó haber ganado, Jesucristo resucitó y al mundo había salvado. Entre tanto Jesús murió, el diablo pensó haber ganado, Jesucristo resucitó y al mundo había salvado. Gracias yo te doy, Señor, por darme tu gran perdón, por darme tu gran perdón. Gracias yo te doy, Señor. Hoy ya no tengo dolor, tengo amor sin condición, tengo amor sin condición. Hoy ya no tengo dolor. Aleluya. Gracias yo te doy, Señor, por darme tu gran perdón, por darme tu gran perdón. Gracias yo te doy, Señor. Hoy ya no tengo dolor, tengo amor sin condición, tengo amor sin condición. Hoy ya no tengo dolor, ante ti me postro en clamor, me declaro por fe en bendición. Hoy
recibo mi unción, la promesa de salvación. Ante ti me postro en clamor, me declaro por fe en bendición. Hoy recibo mi unción, la promesa de salvación. Aleluya. Amigo inconverso, escucha y entiende bien estas coplas. Entiende bien estas coplas, amigo inconverso, escucha. No son para diversión, ni para pasar el rato. No son pasar el rato, ni son para diversión. En estos versos está la palabra que hoy te salva. El Espíritu de Dios a tu corazón le habla. En estos versos está la palabra de bendición. Hoy abre tu corazón y recibe la salvación. Aleluya, gloria a Dios. Uno. Gloria a Dios. Dios les bendiga a los que están mirando esta transmisión. Continuamos con esta serie de enseñanzas. Amén. El día miércoles he enseñado acerca del ungimiento de Jesús. El jueves se vio acerca de la intimidad con Jesús en lo que es la Santa Cena, ¿sí? Ese tiempo con los discípulos. Y el día de hoy vamos a mirar acerca de la crucifixión. Sí, es camino a la cruz. Esta serie de enseñanzas espero que sea de edificación para tu vida, así que presta mucha atención a este mensaje. Vamos a la palabra de Dios. Mateo capítulo 26, versículo 47 al 68. Gloria a Dios. Y vamos a observar en la Biblia la traición y el arresto de Jesús. A ninguno de nosotros nos gusta la traición. Sin embargo, Jesús la vivió en carne propia. Porque la Biblia dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. En lugar de recibirle, lo crucificaron en una cruz. La palabra de Dios dice, versículo 47 en adelante: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Hasta ese momento vemos el arresto de Jesús. Él tenía todo el poder
de contrarrestar a la gente que venía a apresarlo. Él podía pedir muchos ángeles, legiones de ángeles a su servicio. Pero si él hiciera eso, no se hubieran cumplido las escrituras, no tuviesen cumplimiento. Vamos a dar lectura desde el 57 en adelante. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin, dice, vinieron 2 testigos falsos, que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Qué difícil momento para Jesús, siendo arrestado y luego estar ante el concilio y que le hicieran preguntas si él era el Cristo. Como se mantenía en silencio, entonces empezaron a golpearlo. Dice la Biblia que le escupieron el rostro. ¿Cuántos de nosotros nos ofenderíamos solo con esa acción? Que alguien nos escupiera en el rostro. Le dieron de puñetazos. ¿Cuántos aguantaríamos uno? Tal vez aguantas uno y regresas un puñetazo a alguien que te lo dio. Dice, y otros le abofeteaban. Por eso la palabra de Dios habla del sufrimiento que él tuvo que pasar en todo el proceso antes de llegar a la cruz. Aún antes de llegar a la cruz, sufrió la traición. Sufrió el arresto como si fuera un delincuente cuando él no cometió ningún delito. Él es el Cordero inmolado, que no tiene pecado alguno. Y la gente lo veía como un culpable, como alguien que había hecho algo malo. Vamos al siguiente libro también de la Biblia. Vimos ahorita la traición y arresto de Jesús. Él no merecía ser traicionado por Judas. Judas era uno de sus discípulos. Él estaba sentado a la mesa con Jesús, compartía con Jesús. Pero también algo que miramos el día miércoles fue que en el tiempo cuando un perfume fue derramado, en ese tiempo Judas tenía ambición. Él se robaba el dinero de las ofrendas. Él también quería que en ese entonces de aquel perfume se vendiera porque parte de ese dinero tal vez se lo iba a robar. Y él en este pasaje que vamos a estar leyendo, o en estos pasajes que vamos a dar lectura, vamos a mirar que Judas en esa ambición cae en el error. Satanás lo engaña y él decide por ambición traicionar a Jesús. Fue traicionado, fue arrestado como un delincuente. Él decía, si yo he estado todo el tiempo enseñando en las sinagogas, he estado con ustedes y ahora vienen con palos a arrestarme. Les estaba diciendo la verdad, les estaba diciendo yo no tengo nada que esconder. Y les decía, es necesario que esto que se cumpla, es necesario que las escrituras tengan este día de hoy su cumplimiento. Vamos a otro pasaje, vamos al siguiente capítulo. Amén.
capítulo 27, del versículo 11 al 31. Cuando a él lo arrestan, al primer lugar donde fue ante el concilio. Y vimos ahí que los sacerdotes estaban ahí, los sacerdotes, los ancianos, y que entre los que estaban le golpearon y le decían: profetízanos. Era gente que según entendía la ley, gente que tenía las escrituras en sus manos y que ni aún teniendo las escrituras supieron quién estaba delante de ellos. No se enteraron que esas escrituras hablaban de aquel que estaban golpeando, de aquel que estaban escupiendo, de aquel que estaban abofeteando. Ojalá y se hubieran dado cuenta en ese momento, pero estaban cegados. Lo estaban maltratando, estaban yendo contra él, cuando todo lo que estudiaban en las escrituras hablaba acerca de Jesús, hablaba acerca del Rey de Reyes y Señor de Señores. Después de estar ante el concilio decide llevarlo ahora con la autoridad. Ya no solamente iba a estar con la autoridad eclesiástica, iba a estar ahora ante la autoridad que estaba en esa región o en esa nación o en ese estado. Iban a tener que ejecutar la ley de los hombres. Ahora tenían que presentarlos ante la justicia, Jesús, tenía que presentarlo ante ellos. Y en este pasaje vamos a darle lectura, versículo 27 en adelante. Vamos a darle lectura desde el versículo 1 en adelante. Dice: venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Desde ahí ya estaban planeando la maldad. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Versículo 3 dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. Aquel que lo había traicionado se dio cuenta que ese dinero no lo iba a saciar, que por aquellas monedas de plata entregó a su rey en vez de haber cuidado de él. Dice, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Vemos quién le pagó a Judas. Las autoridades eclesiásticas de ese entonces son los que le pagaron esas 30 monedas de plata para que les entregase Judas a Jesús. Quiso regresar ese dinero, pero ya no era tiempo para eso. Versículo 4, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas. Hasta religiosos salieron. No querían regresar esas monedas que dieron para apresar a su rey. No las querían devolver a donde estaban las demás ofrendas, porque según eran impuras, inmundas esas ofrendas. Dice: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. En sus leyes y religiones no se daban cuenta de todo lo que estaban haciendo. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Ahí acabó el dinero que tanto quería Judas, que ni siquiera lo disfrutó. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel. No lo puso un pueblo extraño. Su mismo pueblo puso el dinero para comprar a Judas y que Jesús fuera entregado hacia ellos para ser juzgado. Dice: y las dieron para el campo del alfarero como me ordenó el Señor. Esa era parte de lo dicho por el profeta Jeremías. Versículo 11. Después de que hacen todo esto, dice el versículo 11: Jesús pues estaba en pie delante del gobernador.
Y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Ya no solamente estaba ante los judíos Jesús, sino que ahora estaba ante los romanos siendo juzgado. ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. ¿Qué harías tú si te acusan? Si dicen mentiras en tu contra. Jesús vivió eso, mintieron delante de las autoridades, aquellos que se decían ser religiosos, con tal de que fuera condenado Jesús. Versículo 13, Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Versículo 15. Ahora bien, en el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisieren. Y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Pilato sabía eso, se daba cuenta de cómo actuaban aquellas personas religiosas. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré con Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Hasta el mismo gobernador se daba cuenta de la injusticia. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos. Comúnmente aquí en México conocemos cuando alguien no quiere entrar en un asunto, no se quiere meter en problemas, decimos que se lava las manos. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ni ahí estaba entendiendo el pueblo de Dios, los sacerdotes, aquellas autoridades eclesiásticas, aquellos judíos que estaban en ese momento, no estaban entendiendo que estaban aceptando que el peso de lo que estaban haciendo iba a ser sobre ellos e iba a ser sobre sus hijos. Qué cosa tan fuerte, porque estaban cometiendo una injusticia. Dice: entonces le soltó a Barrabás, versículo 26. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, se burlaban de él,
diciendo: salve, rey de los judíos. Pero se lo estaban diciendo como burla. Y escupiendo le tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Vemos cómo el juicio que estaban emprendiendo los judíos y mismos romanos era injusto. No había motivo por el cual acusar a Jesús. Habían testigos falsos. Los que habían pagado las monedas eran los supuestos sacerdotes del templo, que estaban pagando para crucificar a su rey. Pilato se dio cuenta de que era inocente y en vez de con la autoridad que él tenía, ejercer la autoridad para hacer justicia, él se lavó las manos. Pero todo esto ha sido con un propósito: el cumplimiento de la poderosa palabra de Dios. Si nada de esto hubiera acontecido, entonces tú y yo no tuviésemos un regalo maravilloso de salvación y vida eterna. Después de que Él es juzgado, de que Jesús es juzgado por su propio pueblo, por las autoridades eclesiásticas y juzgado también por Pilato, llega el tiempo del trago más amargo, de un momento en el cual Él quiso evitar en oración, pero Él sabía que se tenía que cumplir. Porque Jesús oró 3 veces antes de que todo esto aconteciera, antes de que fuera arrestado, antes de que estuviera ante los judíos y los romanos, antes de que fuera crucificado. Él oró y Él dijo: si fuera posible que pasare de mí esta copa, mas no se haga lo que yo, sino lo que tú quieres, Padre. Y lo hizo así 3 veces, y luego de eso aconteció que fue arrestado y después fue juzgado. Y ahora vamos a mirar que durante todo este tiempo, cuando Él ya es juzgado, había alguien que estaba cerca en ese momento. Y todos o la mayoría de los discípulos estuvieron con Jesús, muy de cerca, aprendiendo de Él, comiendo a la mesa. Pero después de que Él fue arrestado, todos se esparcieron, todos huyeron. Pero había uno que se mantuvo un poco más cerca. Vamos al libro de Mateo 26, 69 al 75. ...69 al 75. ¿Cuántos hemos dicho: Dios, yo nunca te voy a negar, mi vida te pertenece, yo hasta la tumba con Jesús, yo hasta la muerte con Jesús? Pues uno de sus discípulos le había dicho eso, llamado Pedro. En el pasaje de Mateo 26, de 69 al 75, vemos un momento muy amargo, donde se sintió comprometido Pedro, y lo que hizo fue una salida muy práctica y muy fácil: negar a Jesús. Y lo negó en 3 ocasiones. Nos vamos a identificar mucho con Jesús, porque aquí en la tierra, cuando tenemos problemas y alguien a veces nos pregunta: oye, ¿tú crees en Jesús? Oye, ¿tú vas a la iglesia? Oye, ¿tú eres de los aleluyitas? Y a veces prefieres evitar con otro tipo de pregunta o con otra palabra una respuesta de quién realmente eres, y ocultas que eres un hijo de Dios. No lo ocultes nunca. Vamos a ver qué hizo Pedro. Dice la palabra: pero estaba sentado fuera en el patio. ¿Sí? Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dices. Primera ocasión. Saliendo él a la puerta, le vio otra mujer, y le dijo a los que estaban allí: también estaba con Jesús el Nazareno. Segunda ocasión. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. ¿Cuántas veces has visto personas decir: te lo juro, y hasta se besan su mano? Él juró que no conocía a ese hombre.
Cuando fue su discípulo, comía a la mesa con él y le decía: hasta la muerte te voy a servir. Pero por la presión de todo lo que estaba alrededor, mejor negó a Jesús. Dice también la palabra: un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Tercera vez que le estaban diciendo: tú eres de ellos porque hablas como ellos. ¿Qué lenguaje tenía Pedro? No lo sabemos. Tal vez caminaba a un lugar: aleluya, gloria a Dios, Cristo vive. Y se identificó de alguna manera. Algo decía: gloria a las alturas, paz en la tierra. No, algo decía Pedro en ese momento que lo identificaba con los que estaban allá. Decían: tú hablas como ellos. Le dijeron: porque aún tu manera de hablar te descubre. Versículo 74. Entonces él comenzó a maldecir. ¿Te imaginas un cristiano insultando? ¿Te imaginas un cristiano diciendo palabrotas? ¿Qué tanto tuvo que actuar Pedro para parecerse del mundo, con tal de no decir que era de Cristo? La tercera vez que venía a negar a Jesús. Dice la palabra: entonces él comenzó a maldecir y a jurar, como lo hizo la vez anterior, en la segunda vez. Dice: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Versículo 75. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Una profecía que Jesús le dijo a Pedro, porque Pedro decía: yo voy a morir contigo, a donde tú vayas yo voy a ir. Llegó el momento de la prueba, llegó el momento de la persecución, llegó el momento que a Jesús lo arrestan, se van todos los discípulos, y en ese momento es cuando él está cerca de todo el asunto, de todo lo que estaba pasando, y le hacen preguntas: ¿tú eres de ellos? Otra vez: ¿tú eres de ellos? No, dice no, y hasta juró. ¿Tú hablas como ellos? No, 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 y empezó a maldecir. Negó a Jesús, lo negó 3 veces y luego cantó el gallo. Se cumplió la profecía que Jesús le había dado. Cuando pasa eso, él lloró amargamente, se dio cuenta de lo que había hecho. Tú y yo no debemos de negar a Jesús delante de nadie, no importando si son personas que son gobernadores, presidentes, príncipes, reyes de esta tierra. Ante nadie debemos de negar a Jesús. Debemos de representarlo dignamente. Pedro decía: yo no te voy a negar, yo voy a ir hasta la cruz contigo. Y aconteció que lo negó 3 veces. Que Dios nos ayude a no negar a Jesús cuando lleguen momentos en los cuales nos encontremos en peligro, cuando lleguen momentos en los cuales nos encontremos en una encrucijada entre la espada y la pared, que nos encontremos en situaciones difíciles, que no neguemos a Jesús. Que Dios nos ayude para no negarlo y a permanecernos en la fe, firmes de lo que hemos creído, sin titubear, sin tener miedo, sin tener temor, porque mayor es el que está con nosotros. Después de que Pedro niega, es cuando vimos hace un momento lo que acontecía ante los judíos y ante lo que eran también las autoridades de aquí de la tierra, los gobernantes de la tierra. Fue juzgado Jesús y fue hallado culpable cuando no tenía ningún delito. Fue hallado culpable siendo santo, no teniendo ningún pecado. Y se levantaron 2 falsos testigos contra él, con palabras infundadas. Y todo el pueblo, que según era el pueblo de Jesús, en ese momento le dio la espalda. ¿Cuántos milagros hizo Jesús entre la gente? ¿Cuántas personas vieron la gloria de Dios a través de Jesucristo? Los cojos saltaban, los mudos hablaban, los sordos oían, los endemoniados eran liberados, toda enfermedad, toda dolencia era sanada.
vieron la gloria de Dios y aún así eligieron crucificarlo. Tanto los judíos que vieron todos esos milagros, tanto las autoridades eclesiásticas que también se enteraron de esos milagros, que en lugar de estar felices de ver que la gloria de Dios estaba en la tierra, que Jesucristo estaba en la tierra, fueron contra Él, porque Él hablaba la verdad y ellos querían vivir en una religión, querían enriquecerse en base a la religión, y Él les habló la verdad. Y cada vez que Jesús hablaba, era una palabra que les dolía a los religiosos, les pegaba directo al corazón, porque ellos estaban sirviendo al ojo humano para agradar a las personas. Y Jesús siempre les decía las verdades y era impactado su corazón de ellos. Y ellos, en vez de recibir la palabra, ellos endurecían su corazón y procuraban apresarle hasta que lo lograron. Procuraban llevarle ante la autoridad hasta que lo lograron. Y llegó el tiempo que es juzgado Jesús, que llega el momento en el cual Él va a ser crucificado. Te invito a que vayamos a Mateo capítulo 27, versículo 32 al 57. Del 32 al 57. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando lo vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta, partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Cuánta profecía se cumplió? Palabras profetizadas del Antiguo Testamento estaban viniendo a cumplirse en el Nuevo Testamento. Versículo 36, y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Qué terrible que aún estando en la cruz seguían maltratando a Jesucristo. Aún en ese momento lo seguían maltratando. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos. Dios mío, cuánta maldad. Todos los que decían servir a Dios estaban en primera fila injuriando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Te voy a repetir la lista de quienes estaban. Estaban los principales sacerdotes, dice, escarneciéndole con los escribas, aquellos que se encargaban de las escrituras, y los fariseos, aquellos que decían que todas las cosas las hacían bien según para Dios, y los ancianos, según gente que es sabia, que tiene experiencia para aconsejar a la juventud. Todas esas personas estaban ahí juzgando a Jesús. Estaban escarneciéndole. La palabra escarnecer significa burlarse. ¿Te imaginas a un sacerdote burlándose de Jesús? A una autoridad eclesiástica burlándose de Dios. ¿Cómo Satanás cegó a estas personas para estar injuriando, para estar escarneciendo
a Jesucristo. Versículo 42. Lo que decían estas personas, lo que decían los principales sacerdotes, los escribas, fariseos y los ancianos, era: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. ¿Cuántos milagros vieron esta gente? ¿Cuántos milagros presenciaron? Y en vez de contentarse, en vez de estar felices porque el Rey estaba en la tierra y habían visto la gloria del unigénito, en vez de estar contentos, buscaban motivo para culparlo y se enojaban contra él. Dice: desciende ahora de la cruz y creeremos en él. Versículo 43. Dice: confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Todo el mundo estaba injuriando a Jesús. No estaban conformes con haber golpeado, haberle escupido, haberle puesto una corona de espinas, haberle puesto un manto, haberse puesto todo lo que le pusieron y el maltrato que le hicieron, aún estando él en la cruz. En ese lugar se seguían burlando y le estaban injuriando y le estaban escarneciendo. Versículo 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cómo no expresarse de esta forma después de todo lo vivido? Después de todo el maltrato, después de que a los suyos vino, los suyos no le recibieron, que la gente en lugar de amarle lo despreció y lo crucificó. Versículo 47. Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. No entendían que él decía: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y la gente hasta oía mal. Dicen: algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y le empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. No entendía la gente que estaba alrededor. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Clamó a gran voz Jesús, aun cuando todavía estaba la gente especulando alrededor de él, injuriándole, escarneciéndole. Jesús clamó a gran voz. Llegó el tiempo donde él tenía que entregar el Espíritu. Versículo 51. Todo lo que pasó después de que Jesús entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, dice la Biblia, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era hijo de Dios. ¿Hasta cuándo se fueron a dar cuenta? Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos
de Zebedeo. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Versículo 62. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Otra vez no se quedaban quietos las autoridades eclesiásticas en ese entonces. Fueron ante su autoridad de aquí de la tierra, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Tenían hasta miedo de las palabras que Jesús dijo. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Hasta ahí entendemos todo el proceso que pasó Jesús. Hoy lo oímos. Fue traicionado, fue arrestado de manera injusta, traicionado por los que más amaba, recibiendo un beso en la mejilla y recibiendo la palabra amigo. Fue arrestado por los líderes religiosos que en ese entonces, según representaban a Dios en la tierra y guardaban los días de reposo y según las leyes escritas. Ellos son los que le pagaron a Judas para que Judas se los entregara. Y esos sacerdotes y esa gente, los ancianos, ellos llevaron a Jesús a un juicio ante los judíos y ante Roma. Y es cuando es juzgado por Pilato, y Pilato prefiere lavarse las manos y decir: se haga lo que ellos quieren. Cuando la mujer de Pilato ya había sido advertida en sueños de que con el que se estaban metiendo es santo. No hizo caso Pilato, prefirió oír a la gente, prefirió tener un buen nombre como gobernante ante ellos para agradar a su pueblo. Y aquellos sacerdotes lograron su cometido, que en vez de soltar a Barrabás, en vez de soltar a Jesús, soltaron a Barrabás. Y cuando sueltan a Barrabás, decía: entonces voy a castigar. ¿Qué final quieren para Jesús? Pudo haber sido un castigo de azotarle, de solamente escarnecerle, pero ellos dijeron: crucifíquenle. Sus mismos líderes religiosos de ese tiempo dijeron: crucifíquenle. El pueblo judío dijo: crucifíquenle. Y cuando él estaba en la cruz, decidieron injuriarle, decidieron escarnecerle, burlarse de él estando en la cruz, diciéndole: baja. Si tú decías que vas a destruir el templo, a ver, baja de ese lugar, baja de esa cruz y vamos a creer en ti. Ya muerto en la cruz Jesús, cuando entregó el Espíritu, entonces lo ponen en una tumba y en esa tumba se sella con una roca, y tuvieron miedo aún así las autoridades eclesiásticas, diciendo: nos acordamos que dijo que va a resucitar el 3er día, vamos a poner una guardia. Pusieron guardia para que no fueran a robar según ellos el cuerpo, y que el pueblo o los discípulos de Jesús dijeran: ya resucitó.
y que fuera todo un engaño. Pero para nada fue un engaño. Con todo y sus autoridades o sus guardias que pusieron a la puerta de esa tumba, hubo un acontecimiento grandioso en el cual una cruz no pudo detener a Jesús. Una tumba no le pudo retener, porque está escrito en la palabra que Él iba a morir, pero que Él iba a resucitar al tercer día. Él ha pagado un precio muy grande. El que Él muriera en la cruz, Él decía, es necesario que se cumplan las Escrituras. ¿Y por qué es necesario que se cumplan las Escrituras? Porque el libro o los libros del Antiguo Testamento hablan de que para la remisión de pecados o por la propiciación de pecados era entregado un becerro, y la sangre del becerro que era vertida lavaba o limpiaba de pecado a todo el pueblo de Israel. Y la humanidad había pecado de tal manera que Dios mandó a su Hijo aquí a la tierra por amor. Y ese era un precio muy alto que estaba mandando Dios, porque su Hijo iba a pagar nuestros pecados en la cruz. Y cuando Él muere en la cruz, toma el lugar de aquel cordero. Y su sangre vertida en la cruz es la que nos lava y nos limpia de todo pecado. Por eso era necesario que se cumplieran las Escrituras. Porque gracias a Él tenemos perdón. Gracias a Él tenemos vida eterna. Gracias a Él tenemos salvación. Por lo que Él pagó en la cruz. Por eso también la palabra dice que hemos sido comprados a precio de sangre. Esa sangre preciosa que se derramó en la cruz, esa sangre que nos limpia de todo pecado, la derramó Jesús ahí en esa cruz. Esa sangre hoy te limpia, esa sangre hoy te lava. Tú que estás mirando esta transmisión, si tú has sentido que estás caminando erradamente, que estás haciendo las cosas mal, no sabes cómo cambiar tu vida, quieres que haya un cambio de rumbo en ti, quieres caminar ahora en el camino bueno, en el camino del bien, invita a Jesús a que te lave con su sangre preciosa. La palabra de Dios dice que si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Esa sangre tiene poder. Si tú pides perdón, Él te lava. Y aun cuando tú ya conoces de Cristo y te has equivocado y has hecho cosas malas y dices, pero ¿cómo puedo hacer lo bueno? Quiero hacer lo bueno y termino haciendo lo malo. Aun cuando haces cosas malas, tú le pides perdón a Dios en el nombre de su Hijo Jesucristo, y esa sangre aplica para que tú seas limpio de nuevo. Ese es el precio tan grande que pagó en la cruz Jesús. Ese precio lo pagó por ti y por mí. Por eso hay que darle muchas gracias, que Él soportó el escarnio, Él soportó ser injuriado, Él soportó ser escupido, ser golpeado, por amor a ti y por amor a mí. Él puede limpiarte hoy de todo pecado y de toda maldad. Te invito a que hagamos una oración ahí donde estás. Quiero orar por ti. Si tú no le conoces, hoy te invito a que le conozcas y que lo invites a tu vida. Y si tú ya le conoces, pero no has cambiado, tal vez eres medio Judas. Tal vez es como que medio quieres servir a Dios y haces las cosas a tu manera y quieres seguir en el error. Es tiempo de que le pidas perdón a Dios. Es tiempo de que te afirmes. Es tiempo de que cambies. Deja que Dios obre en tu vida. Deja que Dios haga la transformación en tu ser. No vas a poder por tus propias fuerzas. Solamente Él, por ese precio pagado en la cruz, va a hacer los cambios en tu vida. Te va a transformar. Permíteme orar por ti ahí donde te encuentras. Vamos a hacer esta oración. Te voy a guiar en una oración. Repite estas palabras conmigo ahí donde estás. Padre Celestial, repítelas conmigo. Padre Celestial, hoy reconozco que enviaste a tu Hijo Jesucristo a esta tierra a pagar por todos mis pecados. No te conocía, pero hoy al oír tu palabra, conozco que el precio ha sido muy grande. Y me arrepiento de todo pecado, me arrepiento de toda maldad.
y acepto el sacrificio que Él pagó en la cruz para limpiarme de toda maldad y de todo pecado. Hoy invito a Jesucristo a ser mi Señor y mi Salvador. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias por la salvación, Padre Celestial. Te doy gracias por la salvación, Cristo Jesús. Gracias por soportar tanto por amor a mí, aun cuando yo no merezco ese rescate, aun cuando yo no merecía ese sacrificio. Te doy gracias por el precio tan grande que has pagado por mí. En el nombre de Jesús. Amén. Y quiero orar por ti que aún no te afirmas. Estás titubeando que si te congregas, no te congregas. Estás titubeando que si le crees o no le crees a Dios. Estás titubeando que si ofrendas o no, que si diezmas o no. No te muevas en la carne. Anda en el Espíritu. Es tiempo de que te comprometas con Dios y seas un verdadero hijo de Dios, una verdadera hija de Dios, que acepte ese sacrificio y que se comprometa con Dios, diciendo: Dios, si tú diste todo por mí, yo voy a dar todo por ti. Es tiempo de que te comprometas con Dios. Repite esta oración conmigo. Si has estado titubeando, si has sido tibio, aún estás a tiempo de ser transformado. No seas como los fariseos, no seas como los ancianos que hace un rato leía. No seas como los sacerdotes, los principales sacerdotes, que eran legalistas, que según conocían la ley, pero no la obedecían. Tal vez tú conoces mucho de la Biblia, pero no obedeces nada. Es tiempo de que obedezcas la poderosa palabra de Dios. Repite esta oración conmigo ahí donde estás y di conmigo: Padre Celestial, yo soy tu hijo y reconozco que he andado en desobediencia, que he creído que porque me he aprendido 2, 3 versículos de memoria ya lo sé todo, pero realmente no te he obedecido. Te pido perdón. Yo quiero serte fiel. Quiero caminar contigo todos los días de vida que tú me des. Hoy te entrego mi vida de nuevo. Hoy te cedo el gobierno de la vida que me has regalado. Te cedo el señorío. Te cedo la guianza, Espíritu Santo. Ya no quiero ser tibio. Yo quiero ser un verdadero hijo de Dios que sirva a Dios. Dile ahí donde estás: yo quiero ser un verdadero hijo de Dios que le sirva de todo corazón. Me arrepiento de todo pecado. Límpiame de toda maldad. Hoy renuevo mis votos contigo, Señor. Renuevo mi relación contigo. Aquí tienes un hijo en la tierra que te va a servir. Aquí tienes un hijo en la tierra que te entrega su vida por completo. Recíbela, Señor. Lo que yo pueda hacer por ti, lo que yo pueda ofrecerte, lo que yo te pueda dar, recíbelo, Señor. Te entrego de nuevo mi vida, que sea una ofrenda delante de ti. Acepta, Señor, este sacrificio. Te doy gracias por la salvación. Gracias por darme la oportunidad de ponerme a cuentas contigo. Yo sé que hoy me has lavado con tu sangre preciosa. He sido limpiado de toda maldad, de todo pecado. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Señor. Hoy bendigo tu vida, a ti que has escuchado este mensaje. Has vivido muchos años, no sé qué edad tengas, pero es tiempo de buscar a Dios. ¿Cuántas Semanas Santas han pasado? ¿Cuántas veces has visto en la tele programas, películas de la pasión de Cristo y ni así le has buscado? Es tiempo de buscar a Dios. Jesús no se quedó en una tumba. Jesús resucitó al tercer día. Así que te invito a ver la próxima palabra que vamos a compartir contigo. Espera la próxima transmisión.
del día domingo, porque Él no se quedó en la tumba. Jesucristo resucitó y Él está sentado a la diestra del Padre, y Él está intercediendo por ti y por mí todos los días. Está abogando, está respondiendo a tus oraciones, está moviendo todo el ejército celestial a tu favor para que seas bendecido. Hoy bendigo tu vida en el nombre de Cristo Jesús y nos vemos en la próxima transmisión. Dios te bendiga. Aleluya. Amén.